tengo más. Dame un minuto. Ahí sí o no. ¿Se ve? Ahí está súper. Bien, Y ya estamos grabados. bien. Buenas tardes a todas y todas, especial a Francisco que nos está escuchando, ¿cierto? Y está presenciando. Hoy día vamos a partir con la segunda charla de este ciclo de webinars embarcados en el programa Advance de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos un programa Advance, ¿cierto? Que es especial para aquellos profesionales que quieren ascender, ¿cierto? En la escala jerárquica de una organización y por sobre todo también, ¿por qué no decirlo, ¿cierto? Una de las cosas más relevantes tiene que ver con que sean líderes de su propio negocio, sus propios emprendimientos, sus propias innovaciones, que justamente tiene que ver con la temática que hoy día vamos a hablar. Actualmente tenemos el Advance, ¿cierto?, de Ingeniería Industrial en Antofagasta, Concepción y Santiago. Y en ese sentido, te brinda oportunidades de crecer y no solo a nivel, ¿cierto?, por supuesto profesional, que es lo que se busca, pero por sobre todo el programa, uno de los mayores valores agregados y ventajas competitivas que tiene que se ajusta a tu vida, ¿cierto? Nosotros buscamos y en este programa siempre lo decimos de alguna manera bastante coloquial, que mezclamos, ¿cierto?, lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial, porque también estamos convencidos, ¿cierto?, que el networking, las relaciones que se dan en este programa son súper relevantes a la hora, ¿cierto?, de tener más oportunidad, que es lo que busca uno cuando está ampliando sus conocimientos. En este sentido, es un programa que tiene mucha flexibilidad. Es en horario vespertino, los horarios en las 13, ¿cierto? Parten a las 6, a las 7 de la tarde, terminan a las 7:30 en aquellas clases que son presenciales. También tenemos la posibilidad de aquellos que trabajan, ¿cierto? Y por turnos, qué sé yo, que tenemos muchos estudiantes que tienen modalidad de turnos en sus empresas y en ese sentido tenemos rebaja de asistencia que se tiene que, por supuesto, hacer de la manera administrativa y normalmente no hay ninguna incompatibilidad en ello. Nosotros privilegiamos el estar con la familia y en este programa tenemos solo 2 clases presenciales a la semana o a veces 3, dependiendo del semestre, ¿cierto? En que hay algunas asignaturas que requieren mayor presencialidad. Pero en general los horarios, ¿cierto? Tenemos por sobre todo libres el viernes y también el martes. Una de las cosas muy importantes que tiene el programa es que nosotros hacemos ayudantías complementarias. ¿En qué sentido? El programa y igual que el programa diurno regular, ¿cierto? Nosotros tenemos un test de diagnóstico genérico, porque sabemos, hay muchas personas que, ¿cierto?, que entran al programa, que han dejado de estudiar hace un tiempo, entonces hay que recordar ciertos conocimientos que son entrada para continuar a avanzar en una carrera con una licenciatura y un título profesional de ingeniero civil industrial. Y en ese sentido tenemos el centro de aprendizaje. Con el centro de aprendizaje nosotros vamos canalizando aquellas debilidades que detectamos en este diagnóstico de entrada que le hacemos a los estudiantes y organizamos y coordinamos y gestionamos ayudantías que de alguna manera van nivelando esa brecha que por motivos de haber estudiado hace un tiempo o por la carrera de origen que tienen, que no han estudiado ciertas materias y le vamos complementando con eso. Eso sin duda es un valor súper importante que tiene nuestro programa y que nos aseguramos que efectivamente estas clases y esta ayudantía se dicten. También tenemos la posibilidad de tutorías que también están coordinadas con el centro de aprendizaje de la universidad y tenemos, como yo les decía anteriormente, ¿cierto?, clases virtuales y también presenciales. Las clases virtuales online tienen modalidad sincrónica y asincrónica que están diseñadas instruccionalmente, que tienen toda la planificación donde el estudiante tiene que ir avanzando en la medida que van haciendo las actividades y van siendo guiadas también por un docente. El plan de estudio, ¿cierto? Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tiene 6 semestres, incluido el proyecto de título, es decir, ustedes al sexto semestre salen con el título profesional y también con la licenciatura. Una de las gracias de este programa es que entrega el grado de licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ¿cierto? Y el título profesional de ingeniero civil industrial o ingeniera
civil industrial. Partimos con el primer semestre, ¿cierto? El segundo semestre con harto cálculo, qué sé yo, física, pero yo insisto en que no se asusten porque nosotros tenemos este trabajo con el centro de aprendizaje que hacemos harta nivelación. Bueno, y pasamos por las ciencias de la ingeniería, las ciencias de la especialidad, propias de la disciplina. Y una cosa muy importante que tiene nuestro programa y que es un tremendo valor, que existe la posibilidad, ahí se pueden visualizar que desde el semestre cuarto hasta el sexto se toman electivos. Tenemos una serie de electivos que son tres, que tenemos dos posibilidades de electivos y que otorgan un diplomado. Entregan un diploma, es decir, ustedes pueden, además del título profesional, además de la licenciatura, salen con un título que puede ser en Data Analytics o Machine Learning o en Energía y Economía Circular. Dependiendo de los intereses, de los focos de desarrollo que ustedes propiamente tengan, eligen una de esas dos líneas. Y bueno, es un tremendo valor que hace que además salgan con otra certificación, que por supuesto en la empresa y en la industria es súper valorada. Como se puede destacar ahí, ¿cierto? Que tenemos una línea formativa de Data Science, que hoy día, obviamente, con todo lo que hay hoy día, la industria 4.0, las nuevas tecnologías, es súper relevante que cuando ustedes se desempeñen en la empresa, ¿cierto? Y por cierto, bueno, el core también de la ingeniería industrial, que es la optimización y la gestión logística. Y obviamente todo lo que tiene que ver, que este es nuestro plan de estudio, que es las finanzas, la estadística, la automatización y sin duda la formulación y gestión de proyectos. Que yo les diría yo además que uno de los valores agregados del programa, como yo les decía, que ustedes parten en el quinto semestre, ¿cierto? En formulación y gestión de proyectos, adelantando la temática de lo que va a ser su proyecto de título de ingeniera e ingeniero civil industrial, que van a terminar cuando termine con su proyecto de título. Hoy día hemos rediseñado los programas de estudio, entonces para el próximo año hay posibilidades diferentes de titulación. Antiguamente estaba siempre la memoria, ¿cierto? Que hace uno un trabajo aplicado. Hoy día también puede ser un paper si alguien se dedica a eso, pero lo fundamental es que como ustedes son todos trabajadores, los estudiantes, ¿cierto? Se genera una red ahí de colaboración entre todos. Y si en en el mismo trabajo en el que están no sale un tema de que puedan trabajar tu proyecto de título, incluso puede ser en alguna otra de las empresas de sus compañeros. La relación y las sinergias que se da entre todos es súper interesante y le agrega un valor importante. Lo que yo les decía, tenemos dos especializaciones que ustedes tienen que elegir por qué línea se van y se hacen estas tres asignaturas, ¿cierto? Por ejemplo, el de ingeniería en energía y economía circular tiene tres asignaturas, que es tecnología, energía renovable, reutilización de residuos y taller de modelos de negocios de residuos. Si ustedes cursan esas tres asignaturas, salen con esta especialización, esta certificación que los avala frente a una búsqueda de empleo de esta naturaleza. Y por el otro lado, el otro diplomado es Ingeniería en Data Analytics y Machine Learning, que tiene también tres asignaturas: Inteligencia de Negocio, Aplicaciones de Aprendizaje de Máquina, Taller de Pronósticos con Inteligencia Artificial. La historia y la estadística nos dicen que más o menos los cursos se dividen más o menos en la mitad. 50% se van por el área de energía y economía circular y 50% se van por el área de data analytics y machine learning, que son dos hoy día temáticas súper importantes para el perfil profesional de un ingeniero civil industrial. Inicialmente, ¿cierto? Yo les decía, tenemos 3 días a la semana, hoy día aumentamos el grado de virtualidad, así que algunos semestres incluso pueden tener solo 2 días presenciales y el otro componente que es virtual. Tenemos la componente virtual, es vía Teams y tiene un componente sincrónico y otro asincrónico, que tiene que ver con el trabajo propio y del estudiante, personal del estudiante. ¿Cuáles son los beneficios actuales y que estamos full difundiendo porque se termina pronto? O sea, es el minuto, ¿cierto?, de acercarse, que hay un tremendo descuento que es de un 30% y por cierto la matrícula costo cero. Esto es real. Esto no es que estemos inflando como lo hacen algunas universidades de la competencia, que se infla un poco el precio y ahí se dan otros descuentos. No, esto es un 30% real respecto al arancel que hoy día está. ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos una página web donde ustedes llenan un formulario y los requisitos principales son el currículum vitae, que ahí yo los invito.
a que describan todo aquello que están haciendo y que hicieron en su historia profesional. Certificado de título es súper importante. Si son estudiantes UST, ¿cierto? De una carrera del IP, hoy día afortunadamente logramos que si dieron recién el examen de título, por ejemplo, y eso sabemos, todos los que estudiamos, ¿cierto? Alguna carrera se demoran 2 o 3 meses más o menos. Y en ese sentido, también nos sirve un documento, el acta, que lo hemos podido gestionar. Ahora, es importante tener presente que el título profesional o un grado de licenciatura o alguien que está haciendo un magíster tiene que ser del área de la ingeniería, ciencia, tecnología o también carrera afín. Tiene que tener la concentración de notas, certificado de experiencia laboral si es escaso, súper importante. Si estamos ahí más o menos en que estamos dudosos si la carrera es dentro del perfil de ingreso, es súper importante el certificado de experiencia laboral, el currículum vitae bien detallado. Muy importante la fotocopia de cédula de identidad y por supuesto que todo el postulante ingresa con nosotros que está interesado, tiene una entrevista con el equipo directivo, que es una entrevista donde se conversa con el estudiante, los intereses y se habla un poco más en detalle de lo que es la ingeniería civil industrial en la Universidad Santo Tomás. Entonces, contarles que nosotros tenemos el 100% de nuestros académicos con posgrado, ¿cierto? Grado de magíster o doctor, todos con experiencia profesional también en la industria, obtienen el grado de licenciado en ciencia de la ingeniería, que no todos los programas ADA lo entregan. Nosotros tenemos el mismo perfil profesional de grado, no hemos preocupado de la calidad del programa, por lo tanto entregamos la misma certificación. Y bueno, los dos diplomados que yo les decía. Tenemos también algunas becas, no es becas, algunas matrículas excepcionales, ¿cierto? Para más mujeres en ingeniería, que también hay cupos especiales para eso. Estamos fuertemente potenciando porque sabemos que hay una brecha importante en el área de ingeniería. Bueno, ahí tenemos una titulada, ¿cierto? Rosemary, que es una titulada flamante de nuestro programa. Yo les decía, hoy día estamos en Antofagasta, Santiago y Concepción, donde actualmente existe el programa regular, por lo tanto los docentes hacen clases en el día, también en la noche. Tenemos una historia muy, muy importante a nivel de la universidad. Y algo muy importante, que todos los trabajos de las asignaturas, ¿cierto? Aplican los aprendizajes, tenemos modalidad de metodologías activas, las asignaturas son con estudios de caso y desarrollo de proyecto, tenemos una asignatura AMAS también, que permite que se entregue un servicio a una industria, a un cliente en particular. Y por otro lado, es importante que tengamos claro que efectivamente esto es un programa para aquellos profesionales que tienen competencias previas en el área de ingeniería, ciencia, tecnología o carrera afín. Y uno de los focos y del sello más importante que tiene nuestra carrera Advance y también el diurno, ¿cierto? Pero hoy día estamos en el programa Advance, que es que nosotros estamos con un enfoque fuerte en la industria 4.0, en la automatización y gestión de procesos. Las nuevas tecnologías ya llegaron, ¿cierto? Y nosotros debemos ser unos líderes que vamos a la vanguardia. Yo les decía al inicio, uno de los importantes valor agregado que tiene cuando uno estudia una carrera profesional de segundo tipo, ¿cierto? Tiene que ver con qué quiere hacer. Y uno, lo que nosotros esperamos es que ustedes asciendan a un nuevo puesto de trabajo, eh, se cambien en una puesta en otra empresa o muy importante que puedan desarrollar su propia iniciativa individual de emprendimiento tecnológico. Hoy día el país necesita de innovación, necesita que agreguemos valor y los ingenieros industriales somos los encargados de ser líderes de esos procesos y en general, bueno, por nuestra disciplina variada que tenemos, nuestras competencias, ¿cierto? Somos los encargados de ser líderes de los proyectos en general. Me fui para atrás. Y nosotros tenemos hoy día una página que es la que está aquí, seguramente después la vamos a volver a mostrar y donde ustedes pueden visitarnos, tener más detalles y por cierto hacer todas las preguntas que quieran. No se van a arrepentir, los invitamos desde ya a que se interesen. Es una de las carreras más versátiles que hay, podemos trabajar en cualquier industria, así que no se van a arrepentir. Tenemos chat, parece, preguntando. Y eso es por ahora yo, porque a lo que nos convoca me dijeron que no me extendiera mucho. Muchas gracias, Karen.
Igual se sumaron más personas, entonces igual si quieren dejar sus dudas la pueden dejar en el chat o levantar la mano, le podemos dar la oportunidad también que puedan hacer la pregunta por micrófono. No solo Francisco, que nos escuchó desde el principio, ¿cierto? Sí, Invitados todos. está Renato, Cris, Bueno, buenas Jordi. tardes. Por aquí, Francisco, quería, las dudas principales que tengo es que, como dicen ustedes, igual el apoyo y se agradece de las carreras que hemos sacado igual con la institución, es de que me llama la atención cuál sería el costo total de la carrera, cuál sería también los programas que tienen de ayudantía, porque al menos a modo personal, yo trabajo 7x7. Y bueno, cuando saqué mi ingeniería en mantenimiento, igual a veces tuve que correr ciertas pruebas, tuve que ir a algunas clases en la tarde, entonces al menos para la ciudad de Antofagasta, si tenemos esa, digamos, esa misma metodología o tenemos algunos nuevos avances. No, mira, el programa de ayudantía, bueno, yo te decía dos cosas. Uno, tenemos la rebaja de existencia especialmente para aquellos estudiantes como tú que tienen un sistema de turno, ¿ya? Hay que hacer el proceso administrativo, porque así lo dice el reglamento de la universidad. Y por otro lado, bueno, las ayudantías, yo te puedo decir que en este programa es donde más ocupamos el centro de aprendizaje, que detectamos aquí algunas brechas, ¿cierto? Cuando el estudiante ingresa y ahí se canalizan, no están estandarizadas porque depende de cada sede. ¿Ok? Pero cada director de programa en sede levanta las necesidades y las coordina esta ayudantía extraordinaria, ya sea en física, en matemática, en estadística, hemos tenido también en emprendimiento, en todas las líneas y cada semestre se pueden hacer ayudantías extraordinarias. Ahora, afortunadamente, como por definición tenemos 2 días que son completamente libres, esas clases se programan en esos días que hoy día tienen libre, porque es para fortalecer. Sí. Ah, ya, también, justo también esa duda. ¿Cuándo serían los horarios de clase? ¿También son de lunes a sábado? ¿O cuál sería? ¿O eso ya es según la sede? Bueno, depende de mira, hemos tenido Mm, de todos los variopintos, como se dice, pero en general tenemos clases de lunes a jueves mm. y menos el martes tampoco. Son 3 días, me comprometo a decirte que son tres, pero, Y desde las 7 de la tarde. y desde las 7 de la tarde hasta las 10:30, Mm, 11, pero efectivamente hay algunos semestres que incluso solo tenemos 2 horas, 2 días a la semana. sí. Ahí en el Ya, ok, chat igual puse una quedó de las claro. preguntas que Vale, hiciste, vale. que era el valor. Con el 30% queda aproximadamente en 3.400.000 el arancel. Que se puede pactar en cuotas con Mm, tarjeta de crédito, ¿cierto? Y bueno, también está la posibilidad del CAE, ¿cierto, Gonzalo? sí. Por eso es Ese sería importante el que lo valor intenten. anual, ¿verdad? Sí, Ese es el valor anual, sí. exacto. Ahí también, bueno, se les dio la oportunidad a todo el resto. Si es que tiene alguna pregunta, consulta, pueden hacerlo igual. Ah, y acá pregunta Chris, dice, consulta, para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, ¿se acepta para el programa de Ingeniería Civil? Bienvenido. ¿Quién es el nombre? ¿Cómo Chris. se llama? Bienvenido, Cris. ¿Cuándo se viene a matricular? Sí, Ya son se va todas a las matricular. ingenierías afines. Sí, Sí. Así que no habría ningún problema. partimos Entonces, con la charla. De todas formas, después que termine la charla y el ¿mm? webinar de hoy, volvemos y retomamos con preguntas. Bueno, perfecto. Bien, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, ¿Ven ¿cierto? la pantalla? Eh, Ah, ¿Sí? tienen que ¿Se ve? ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Yo lo veo. Entonces yo te Perfecto. presento, Gonzalo, Ya. mi colega acá, Gonzalo, con muchos menos años y muchas menos canas, obviamente, que yo, ¿cierto? Hoy día tenemos para ustedes la presentación y el webinar en el contexto del programa Advanced de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Santo Tomás, Ingeniería e Innovación, claves para generar valor sostenible en las organizaciones. Estamos convencidos como facultad, como carrera y como escuela
que la innovación y la tecnología son el futuro y el desarrollo de los países, ¿cierto? Y en ese contexto, un ingeniero civil industrial, por supuesto que adquirir esta competencia y meterse en este ecosistema van a hacer que tengamos un país mejor. Gonzalo es actualmente el director del programa de la carrera de Ingeniería Industrial en la sede de Concepción y también tiene doble sombrero, también es el director de Ingeniería Civil, de Civil Informática y Sistemas Inteligentes. Por lo que ustedes ven, entonces, estamos muy bien, muy conectados con las tecnologías y la industria 4.0 hoy día. Tiene una vasta experiencia en innovación. Está, lo levantamos, como dicen por ahí, se dice, ¿cierto? La grúa, justamente por toda su experticia en esta línea de innovación y hoy día nos va a traer esta temática. Gonzalo también, bueno, pertenecen a varios directorios, ¿cierto?, de innovación, trabaja en el ámbito de innovación desde hace mucho rato y hoy día nos va a deleitar con las claves para generar valor sostenible en las organizaciones. Todo tuyo el micrófono, Gonzalo. Muchas gracias, Karen. Y bueno, gracias a todos los que están presentes. Y justamente lo que vamos a hacer es ver qué es innovación y cómo se conecta esto con la ingeniería y lo más importante, cómo podemos agregar valor en las organizaciones, que es algo que hoy en día se está pidiendo, ¿cierto?, de manera importante y sustancial. Entonces, bueno, lo que vamos a ver son ciertas bases, toda una charla introductoria, entonces la idea es que queden motivados y que tener ciertos nociones y principios básicos de innovación para que después ustedes puedan profundizar en el caso, ¿cierto? Y esperamos que se sea, que se unan a nosotros en la universidad. Entonces, primero vamos a partir con haciendo algunas aclaraciones con respecto a ciertos conceptos que de repente uno asocia a innovación, pero que en la práctica están relacionados, pero no son iguales. Entonces, por ejemplo, conceptos como creatividad, invención o emprendimiento, algunas veces lo utilizamos como sinónimo de innovación, pero vamos a ver de que están relacionados, pero no necesariamente es lo mismo. Innovación en sí es un área que tiene su propia metodología, su propia forma de trabajar y también su propia forma de pensar, ¿no? Tiene un mindset que es particular. Entonces, partiendo con creatividad, creatividad uno lo puede asociar con la asociación o la generación de ideas, ¿ya? Ahí lo que nosotros vemos en la imagen son, por ejemplo, obras literarias, ideas creativas. Entonces, en la creatividad es una habilidad que todos partimos con eso, sobre todo cuando somos chicos, ¿cierto? Niños y niñas, pero a medida que vamos avanzando y también nos vamos deformando con la educación secundaria, universitaria, y si no lo entrenamos, eso es una habilidad que se va perdiendo, pero es la habilidad de la generación de las ideas. Pero ¿qué pasa? Que todos podemos tener muy buena idea. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos un negocio, vemos algo que sale y dice, oh, a mí se me había ocurrido, o yo también había tenido esa idea, pero, ¿cierto? El desafío está en cómo esto se implementa, cómo implementamos la generación de la idea. Ahí hay una brecha. Y aquí, por ejemplo... y como están todos pueden hablar, le invito a... ¿Qué es lo que pueden ver acá en la pantalla? Que tiene que ver con respecto a las invenciones, que son el área más tecnológica. ¿Asocian a algo que está ahí a algo que puedan reconocer? Mm, ¿Con alguna de la imagen? Si se dan cuenta, la imagen... ¿Qué dice el Jessica? Los Maruchan. Ah, sí, claro. El, en la valla, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, la imagen del medio está asociada con, es la patente de la suela que utilizaba Michael Jackson. Entonces, ¿se acuerdan con el movimiento que se iba hacia adelante? Bueno, ese movimiento que era algo particular de él y que lo hizo famoso y uno lo reconoce fácilmente, eso se lograba mediante esa suela, ¿cierto? Que tenía como un espacio en el talón y eso se conectaba con un dispositivo que salía desde el piso y lo conectaba y hacía que se pudiese ir hacia adelante sin caerse. Entonces, eso por ejemplo es una patente de invención, que de repente cuando uno dice invención lo asocia a patente, a tecnología, como la primera imagen que está ahí, que es como una clásica máquina eléctrica,
que uno lo asocia a temas complejos, pero en realidad patentes de invención puede ser algo tan simple como una suela, entre comillas simple como una suela de zapato. Lo importante ahí, el desafío, y ahí lo conecto con los Maruchan, es que nosotros podemos inventar cosas que en la práctica no pueden, no necesariamente tengan valor. ¿Ya? Entonces, esa es típica imagen de de las cosas que se venden en Antena 3 Directo o Yami Ya, que todas dicen que están protegidas por patente, pero la utilidad de repente es cuestionable. O nos pasa de repente también el desafío de las universidades, en los cuales se generan invenciones, pero el desafío es que eso agregue valor a un tercero, ¿cierto? O sea, que tenga utilidad. Que fue justamente el caso, en este caso, lo más sencillo, que es la suela. A Michael Jackson le permitió que solo él pudiese generar ese movimiento y uno lo reconoce y lo asocia casi uno a uno. ¿No? Entonces, le agregó valor. Entonces, eso con la invención. Y en el tema de emprendimiento, acá tenemos dos, ¿cierto? Dos partes de imagen. Uno son las pymes y otro que es el concepto de la startup. ¿Y cuál es la diferencia y por qué la startup aparece como un cohete? Es que en la startup son emprendimientos, son un tipo de emprendimiento, pero que justamente porque tienen innovación logran crecer mucho. Y por eso el concepto ahí de un cohete, o sea, pueden escalar, crecer. Y eso lo podemos ver acá, ¿cierto? Una pyme o un negocio tradicional, llega a un punto, empiezan a crecer, pero llega a un punto en el cual ya no puede seguir creciendo las ventas. Entonces, en cambio, una startup que es un emprendimiento innovador, que resuelve un gran problema, y aquí ya estamos dando tips de cómo podemos generar innovación y cuáles son las cosas clásicas o que podemos reconocer como algo innovador, es que resuelve un problema que es global, que tiene un muy buen equipo y que permite escalar. Y escalar es eso, escalar es que tú puedas crecer en tus ingresos y desacoplarte de cierta manera de los costos, ¿no? Entonces, el crecimiento explosivo. Entonces, aquí, y esto ya un aprendizaje con los que ustedes se quedan, que estos elementos, si bien tienen relación, no es sinónimo de innovación, ya sea la creatividad, la inversión tecnológica o el emprendimiento en sí mismo. Podemos decir de cierta manera que son elementos que forman parte de este concepto que es más amplio. Entonces, y aquí vamos a mostrar, y esto es algo que igual nos debe orgullecer a nosotros como chilenos, es que si en una charla de innovación de hace 10 años, los ejemplos clásicos hubiese tenido que ser Facebook, Google, pero ya hoy en día podemos mostrar ejemplos chilenos de alto impacto. Esto es lo que uno podría ver como ejemplos de startup, que son... por ejemplo, Notco, que es la primera que está ahí, con su producto más famoso que fue la Mayo, o Not Mayo en realidad, ¿cierto? Y ahí cuál es la gracia, es que si bien es una empresa que genera alimentos, tiene una cierta característica. ¿Y cuál es esa? Es que tiene tecnología detrás, ¿cierto? Incluso si uno se mete, y ahí hay un ejercicio bien interesante, si se meten en la web, ellos son una empresa tecnológica. De hecho, tiene un algoritmo que se llama Wisepi, que es la que genera las recetas, ¿cierto? Entonces ellos no tienen plantas industriales, su valor no está en los fierros. Y también se genera algo bien interesante porque tienen, por ejemplo, Mayo, entonces uno podría decir, pues compite con una empresa como Hellman. O también tienen hamburguesa, entonces eso es como AgroSuper. Pero también venden helado. Entonces, chuta, ya ahí empieza a ser algo que ya no es tan fácil de encasillar a qué es Notco, ¿cierto? Y es por justamente eso, está porque tiene una innovación que es totalmente nueva, es disruptiva, eso es difícil encasillarlo. Entonces, incluso, no sé si se acuerdan, pero lo intentaron demandar, o sea, incluso tuvieron un tema ahí con la Asociación de Lecheros, porque decía de que tenía publicidad engañosa, pero ellos literalmente, con el producto que era Not Milk, lo que significa eso es, te están diciendo que no es leche, ¿cierto? Es no leche, la traducción literal. Entonces, pero su propuesta de valor es totalmente diferente. Acá al medio Fintual es otra startup que es chilena, que lo que permite, tal como dice ahí, invertir en fácil. Entonces, ellos lo que hacen es como el Netflix de las inversiones. Tú haciendo un par de clics, te haces una cuenta y desde puedes empezar a invertir ya sea en acciones hoy en día o en fondos, desde montos muy bajos, desde creo que son incluso menos de 1.000 pesos, tú ya puedes estar haciendo inversiones, cosa que antes era impensado, o sea, para poder abrir, para poder generar inversión, los bancos o los centros de inversión te pedían montos que eran, generalmente la gente común y corriente no podía.
invertir más allá de generar, por ejemplo, depósito a plazo. Y Corner Shop, que se hizo bien famoso en la pandemia, ¿cierto? Es esta aplicación que nos permite realizar compras desde el celular, ¿cierto? Entonces, pero la gracia es toda la logística que hay detrás, que uno pide y te traen todo a la casa. Pero fíjense el valor que sale ahí, que es un dato bien importante. Se vendió en el 2021 por 3.000 millones de dólares. ¿Cómo sabemos ese dato? Si porque esto no es una empresa que está en la bolsa, es porque en ese año fue comprada por Uber. Entonces ahora si uno entra a Corner Shop, sale de hecho Uber, Uber Eats, ¿cierto? Entonces fue esta multinacional que vio este emprendimiento, los tres son emprendimientos chilenos, eh, y la compró, ¿vale? Acá voy a empezar a aprovechar de contestar las preguntas. Jessica dice, ¿puede una startup conformarse en una pyme? Sí, porque ¿qué pasa? Que una startup puede partir con por ejemplo, un grupo de personas, Todos estos partieron, los fundadores tenían la gracia de que las tres partieron tres, siendo tres personas. Entonces tú puedes partir y ya después depende mucho el propósito, que es algo que igual importante de tener en consideración y que lo vamos a ver más adelante, la innovación no la hacen las personas. Entonces depende mucho de la ambición de los fundadores hasta qué nivel llegan. Entonces, si uno hubiese dicho, por ejemplo, Corner Shop, no, yo voy a crear una aplicación para, no sé, para Antofagasta. Entonces, va a ser acotado y eso nunca, al final se va a transformar en una pyme, ¿cierto? Pero en cambio, ellos dijeron, no, nuestra aplicación va a ser mundial, partimos en Chile como piloto, pero vamos a crecer, vamos a seguir creciendo. Y es por eso que Uber, siendo cierto que Uber también no tiene problemas para haber contratado o haber generado su propia aplicación, decide comprarla porque vio mucho valor en el equipo, ¿m? Y en el producto. Entonces, ¿una startup puede transformarse en una pyme? Sí, una pyme se podría transformar en una startup. También, pero es un poco más difícil porque tiene que cambiar la lógica que hay de fondo. Igual, buenas preguntas. Y también, por ejemplo, esto es una empresa que también está partiendo, búsquenla, es bien interesante, es de la región del Biobío. Ellos lo que generan, esa imagen que está ahí, es su producto principal, que son un parlante, pero hecho de greda. Entonces, ellos vieron de que la greda es un material bien noble que permite mejorar todas las propiedades acústicas de los parlantes y ellos generan estos parlantes que son de alta fidelidad. Y de hecho, cada uno de estos parlantes cuesta alrededor de 700.000 pesos. Entonces, ¿quién los compra? Extranjero, tiene mucho público, se va a Europa, pero también está disponible para el público chileno, pero es de nicho. Entonces, y acá vamos viendo también uno de los conceptos que hoy en día está bien también presente y que se tiene que entender bien, que es la sostenibilidad, que son los proyectos que tienen impacto, aparte del económico, el impacto social y el impacto medioambiental. Y esto es un claro ejemplo de eso. Tiene un impacto medioambiental porque todos los productos, o sea, la materia prima es noble, pero también tiene toda una lógica social en la cual ayudan a los artesanos de la zona a que ellos puedan también generar mayor valor, porque tradicionalmente la cerámica se utiliza, ¿cierto? Se vende en productos que son bien baratos. Entonces acá se está dando toda una utilización diferente en los cuales el comercio justo permite que ellos también empiecen a generar más valor en lo que están haciendo. Entonces, esto es un bonito ejemplo y por eso lo traigo a colación de cómo se pueden mezclar tradiciones, elementos sociales, medioambientales y tecnológicos en un ejemplo que agrega valor y que permite vender productos nacionales, pero en mercados globales. Entonces, ya llegando al concepto, y también para que ustedes se queden con esto, ¿qué es innovación? Eh, Acá esta imagen, ¿por qué es importante? Y algo lo adelantaba la Karen, que la innovación permite diferenciarse y generar, ¿cierto? Un mayor valor agregado. Esto es una imagen clara de una feria, ¿cierto? Una feria que podemos encontrar en cualquier ciudad de Chile. Y cada uno de estos pilares demarca una tienda. O sea, acá tenemos otro puesto, otro, y no sé, habrán 10 puestos. Y si se dan cuenta, todos venden lo mismo. Entonces, ¿y qué pasa con eso cuando las organizaciones, esto es para poder demostrar el valor un poco de la innovación, si todos hacemos lo mismo, vendemos lo mismo,
¿Qué pasa si yo vengo al primer puesto y pregunto, oye, ¿cuánto vale este producto? Me pueden decir, no sé, 5.000 pesos. ¿Y qué pasa si voy al de al lado y vio que yo estoy interesado en ese producto y también lo tengo? La única opción que queda es decir, no sé, yo te lo ofrezco en 4.500 y el de al lado 4.000. Entonces, al final, ¿qué pasa? Empezamos a competir por precio. Y ahí va a ganar el que tenga un mejor sistema productivo, pero no, en la práctica parte todo una guerra de precios, ¿cierto? Y es lo que nos ha afectado en la industria en general, que llegan los chinos con precios mucho más baratos y no hay nada más que hacer. Y un caso ya bien icónico fue lo que ocurrió con acá en Biobío con Huachipato, ¿cierto? Que él no pudo competir por precio con el acero chino. Entonces, para poder competir, o sea, para poder no entrar en ese juego de la guerra de precios, es que está la innovación. ¿Y cómo la podemos definir? De una manera sencilla. Esto es una diferenciación, ¿cierto? Como vimos claramente nos permite eso, pero una diferenciación que sea relevante. La segunda palabra es clave. Lo que yo genere tiene que ser relevante para un tercero. Y ahí está la agregación de valor. O de otra manera, ¿cierto? Estamos acá con posibles, son todos o del área de ingeniería o están interesados en ingeniería, entonces lo pongo en forma de ecuación. Es que la innovación, una forma de verlo es generar ideas, varias, que sean novedosas. Ahí está el concepto clásico que uno asocia a la innovación con la novedad. Pero eso no es todo. Eso tiene que estar multiplicado por el valor que nosotros podamos agregar a terceros, ¿ya? O sea, ese concepto de la relevancia. Y eso debería dar resultados. Y resultados no solamente económicos, sino que lo que estamos comentando, sociales y también medioambientales. Y esos son los proyectos que tienen doble o triple impacto. ¿M? O lo que también nosotros hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad. ¿M? Entonces, cuando un proyecto tiene resultados económicos, pero además sociales y también medioambientales, son proyectos que son sostenibles. Este es el concepto del medio, que si, por ejemplo, yo tengo muchas ideas, que todos podemos tener ideas, ¿cierto? Y lo asociamos a la creatividad, pero si yo no logro agregar valor, multiplico por cero, ¿cierto? Me da cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto del valor? Es cómo yo puedo agregar beneficios. Entonces, un ejemplo acá que ustedes pueden ver con el café. Si yo estoy vendiendo commodity, o sea, café por grano o por kilo, ¿cierto? El valor que agrego es muy, es muy baja la posibilidad que yo tengo de poder diferenciarme. Pero si eso ya empiezo, por ejemplo, a contar y hacer la trazabilidad de cómo se produce, cómo está toda la cadena de personas que trabajan en eso, lo pongo en un packaging diferente donde cuento toda esa historia, ya el valor, el concepto es diferente, ¿cierto? La percepción empieza a ser diferente. Si además de eso yo empiezo a generar un servicio asociado y no solamente vendo el producto, el valor va aumentando. Y ya llegando a un caso mucho más extremos, y acá pongo el caso de Starbucks, donde lo que uno o lo que ellos ofrecen, dicen, es la experiencia, ¿cierto? Ya no tiene que ver con el café, tampoco con el buen servicio, sino que toda una experiencia de los muebles, del entorno, de cómo te tratan. Y obviamente el valor, y eso está correlacionado con el precio, es mucho más alto. Y ahí es como uno termina pagando 6.000, 7.000 pesos por un café, ¿cierto? Porque en la práctica lo que te están vendiendo no es solamente un café. Entonces eso acá se ve bien reflejado como la innovación, el agregar valor, también permite diferenciarte y salirte del precio, ¿ya? Salirte del precio. Y que es el gran riesgo que tienen las organizaciones hoy en día, el no competir por precio. Entonces esto es como un resumen, que es algo que es súper importante que se queden y que se lleven como tip, que cuando generamos innovación, o para poder decir que hicimos innovación, porque también hoy en día está bien de moda que todos hablan de innovación, de que somos una empresa innovadora, etcétera. Eso se tiene que ver reflejado en los resultados. Si estamos hablando de resultados económicos, o sea, mayor venta. O sea, en la empresa, si estamos hablando de innovación, es porque yo voy a aumentar o voy a tener un impacto en las ventas, o en los ingresos, o en la utilidad, en el flujo de caja. Y ahí vamos conectando también con la ingeniería, ¿cierto? No es solamente creatividad, sino que eso se tiene que ver reflejado en el flujo de caja, en la utilidad, en la última línea, para que tenga un impacto. Y no solamente sea un tema de buenas intenciones. Y por otra parte, cuando hablamos de innovación social o medioambiental o ya en su conjunto, el impacto tiene que ser en el uso
¿cierto? O cómo nosotros estamos impactando a nuestros beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que no puede pasar? Que nosotros generemos algo que nadie use, que en realidad no mueve la aguja, ¿cierto? Y también ejemplo de eso hay harto en Chile. Entonces, por eso no es tan difícil. O sea, por eso es difícil la innovación. Y como les adelantaba, la innovación no lo hacen las empresas, sino que no somos nosotros como personas las que hacemos innovación. Por decreto, no pasa nada. Si nosotros, ¿cierto? Si llegamos a una empresa que dice somos la mejor empresa, somos la empresa más innovadora, pero si las personas no se lo creen, no hay una cultura de innovación, poco y nada va a ocurrir. Porque la innovación no funciona por decreto, ni tampoco por eslogan, ¿no? Eh, entonces, eso es algo importante. Y esto lo conecto, una de las cosas que también les quería dejar, que al nivel, esto también la innovación uno puede trabajar a nivel macro, por ejemplo, de la ciudad, de los países, después uno llega a nivel organizacional de la empresa, pero igual uno después incluso hace un zoom a los equipos y a las personas. Lo que yo le decía, para generar innovación las personas que estén en esto tienen que tener un perfil, una forma de pensar y de hacer que es distinto. Y uno lo nota mucho cuando alguien trabaja en innovación. Incluso acá hice el libro que se los recomiendo para ahora que estamos en Navidad, que se lo pueden hacer un regalito o regalar a alguien que creen que le podría interesar, el ADN del innovador. ¿Y qué es lo que se ve acá? Lo que hicieron fue estudiar a miles, literalmente miles, creo que son 2.000 o 3.000 personas que tengan perfil de innovación y a todo nivel, emprendedores, alto ejecutivos, de empresas, de organizaciones civiles, de fundaciones, etcétera. Y lo que lograron hacer al final, la gran conclusión es que ellos se preguntaban, las personas que son innovadoras, ¿nacen o se pueden, entre comillas, generar o entrenar, ¿cierto? Entonces, nacen o se hacen. Y afortunadamente es que uno puede hacerlo, pero no, hay que, ¿cierto?, hacer esfuerzo específico. ¿Y cómo lo demostraron? Es que se dieron cuenta al final de que generaron este modelito en el cual de las 5 habilidades que son más importantes para poder generar innovación, 4 de ellas son habilidades de comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? De que son habilidades en las cuales uno se puede entrenar. ¿Ya? No es algo que sea del ADN de la persona. Solo una habilidad era cognitiva. Y eso uno lo puede asociar como a un factor que no podemos mover mucho la aguja, que es la asociación. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que primero para poder hacer innovación, uno tiene que poder desafiar el status quo, y eso ya es algo difícil, ¿cierto? Porque las organizaciones, dependiendo del tamaño, pero en todas partes el generar cambio genera ruido, hay que meter energía, ¿no? Porque si no, todo llega como al equilibrio. Todo intenta generar seguir haciendo lo mismo. Entonces, para hacer innovación, uno justamente quiere hacer algo distinto. Entonces, hay que desafiar el status quo y asumir riesgo. Porque como estamos haciendo algo nuevo, las personas que quieran meterse en esto tienen que también estar dispuestas a que lo que probemos no salga bien. Y está bien que sea así, porque si fuese totalmente seguro, no sería novedoso, ¿cierto? Ya estaría hecho. ¿Y cuáles son estas habilidades? Y esto es algo que ustedes pueden empezar a desarrollar. Uno, el cuestionamiento. Segundo, la observación. Tercero, el networking y este tipo de instancias le ayudan, porque ya quedan con los datos, ya van conociendo, o cuando ustedes estudien, aprovechen eso, los estudios, lo que más ayuda, más allá de entregar conocimiento, que hoy en día los conocimientos están en todas partes, es el capital social. Eso es lo que significa el networking, generar redes, ¿ya? De contacto. Uno no sabe si un compañero de curso el día de mañana va a ser tu socio, puede ser tu proveedor, puede ser tu cliente, tu jefe, tu colega. Entonces, ahí hay que aprovechar esa instancia, ¿ya? Y no solamente, si, por ejemplo, si entran a la Santo Tomás a estudiar con nosotros, no solamente de la carrera, sino que aprovechen todo el ambiente universitario que hay. Otras carreras, otras disciplinas, ¿no? Entonces, ese es el networking. Y obviamente, como estamos en innovación, la experimentación. Eso es probar, hacer. ¿Ya? Porque de la idea a la innovación, la brecha, como les comentaba, es que es el hacer, probar, ¿ya? Y para eso están los prototipos, etcétera. Bueno, y este modelo lo que dice es que en algún momento, si nosotros empezamos a hacer todo esto en paralelo, se va a generar el momento de la asociación donde uno dice, conecto cosas. ¿Ya? Lo que decía Steve Jobs, el conectar los puntos. Y eso uno lo hace, no lo puede hacer hacia adelante, sino que uno lo hace hacia atrás.
¿no? Entonces, entre más personas tú conozcas, más conversaciones tú tengas, más experimentos tú hagas, más cuestiones o cuestionamientos te hagas del tema, en algún momento eso se va a conectar, pum, y va a generar la innovación, ¿no? Entonces, acá ya tienen muy buenos tips de cómo, si ustedes quieren empezar a generar un perfil innovador, pueden empezar a hacerlo. Y como les digo, esto es lo que más cuesta hacer, porque los modelos, etcétera, eso está, pero la innovación la hacen las personas. Y con encontrar este perfil, que hoy en día si uno busca cualquier aviso de trabajo, dice, ¿cierto? Queremos personas innovadoras. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que hagan este tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo se hace innovación? La gran pregunta, la pregunta del millón. Y eso es algo que igual es bueno, que hay método, es un área de estudio, hay metodología. Y algunos tips para que se queden hoy día, es que cuando ustedes están metidos en innovación o quieren hacer innovación, enamórense del problema y no de la idea, ¿no? Ese es como el gran quiebre de paradigma que hay que hacer. No enamorarse de la idea está bien y es ideal que cambie. ¿Mm? Entonces, y eso es lo difícil. Por ejemplo, si estamos en el lado de emprendimiento, realmente la persona dice, oye, tengo esta idea, que es mi idea de emprendimiento, mi negocio, y me lanzo con ella, pero es como, y nadie quiere matar a su guagua, ¿cierto? Y todo el mundo encuentra que su guagua es linda, entonces, pero ese es el desafío. No te enamores de la idea, enamórate de qué problema o necesidad estás abordando. Entonces, como les comento, para eso hay método, ¿ya? Y lo que vamos a ir, pero el principio es este, partir de una problemática hacia una solución, ¿va? Y no al revés. Eso es lo que diferencia el método innovador de otros. Eh, entonces, cuando estamos haciendo innovación, uno parte de una problemática, una necesidad, sale a conversar con los clientes usuarios y generamos muchas ideas, ¿no? Que es totalmente contrario al método más intuitivo, que es partir con una idea, desarrollarla e intentar venderla. Y esto puede ser tanto a nivel, véanlo, al nivel cuando ustedes estén trabajando, si trabajan en una empresa grande, chica, lo que sea, o si están emprendiendo, esta forma de ver las cosas, que es diferente, va a marcar la diferencia. Entonces, este es otro de los temas importantes de la charla de hoy. Enamórense de su problema y no, bueno, y de sus clientes usuarios y no de la idea, ¿vale? Y para terminar, y lo voy a pasar acá, y conecto esto con la ingeniería. Acá está. Porque si nosotros queremos hacer, y para no caer en esto de que todo es innovación, porque no todo es innovación, cuando nosotros podemos detectar de que estamos ante una situación en la cual amerita decir, tenemos que hacer innovación? Y para eso, esta forma de entender las situaciones ayuda mucho. Nosotros podemos tener tres tipos de problemas. Uno, un problema técnico, otro, un problema que se llama técnico adaptativo y el adaptativo. ¿Y en qué se diferencia? Y acá está en cómo nosotros podemos identificar la problemática y la solución. Un problema técnico, que es lo que nos prepara generalmente cualquier profesión, es cuando nosotros tenemos una situación y como profesionales la identificamos y podemos darle forma y decir, ya, yo defino la problemática, la entiendo. Y por otra parte, como tengo ciertas herramientas de mi profesión, también sé cómo solucionarla, ¿no? Entonces, cuando eso es un problema técnico, y para eso no hay que hacer innovación, ¿cierto? Sino que aplicar la solución técnica que corresponde. Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, al área de la salud, si el médico dice, oye, voy a un paciente, dice, tiene gripe, le da el tratamiento para la gripe, ¿cierto? Y se soluciona. ¿Cuándo empezamos ya a entrar en terrenos en los cuales la innovación es un enfoque en el cual uno tiene que empezar a desarrollar? Cuando, por ejemplo, tenemos clara la problemática, pero la solución es incierta. O sea, ya no es tan claro decir, hay que aplicar esta tecnología, esta solución, hay que comprar esta máquina. ¿Ya? Cuando eso no es tan claro, es un problema que se llama técnico adaptativo. Y ya la versión de mayor incertidumbre, y cuando ahí sí uno tiene que decir, aquí amerita hacer innovación, es cuando ni siquiera entendemos la problemática. O sea, no se entiende la problemática, no se entiende lo que está pasando, menos vamos a ver qué hacer. Entonces, en estos casos es donde se requiere innovación. Entonces, esto también es un tema bien importante y que no es trivial, porque como les digo, cuando los conceptos se ponen de moda, uno dice todo es innovación y no todo es innovación.
hay ciertas partes, o sea, ciertos tipos de problemas que ameritan hacer innovación y otros en los cuales hay que aplicar, por ejemplo, ingeniería, ¿no? Y por eso, si ustedes entran a estudiar acá con nosotros, tenemos esa diferenciación y se van a estudiar herramientas técnicas y por otra parte herramientas para que ustedes puedan hacer innovación. ¿En qué se puede innovar? Bueno, en mil cosas, en educación, capacitación, en empresa, en industria, servicios. Entonces, por eso es algo también que se requiere tanto hoy en día. Se pueden generar servicios, experiencias, modelos de negocio, productos, tecnología. O sea, la variedad de qué y dónde es ilimitado. Y a nivel de proyectos, y esto también es clave, hay tres como ejes o tres patitas cuando uno quiere hacer un proyecto de innovación. Está el equipo, la propuesta y el financiamiento. De estas tres, si yo les pregunto cuál es la que creen que es más difícil, en general la gente piensa que es la plata, que no hay plata. Pero en Chile eso afortunadamente no es así. Porque está la Corfo, está la NID, hay un montón de fuentes de financiamiento que ayudan a que si uno tiene un buen equipo, una buena propuesta, el financiamiento aparece. ¿Ya? Entonces, acá el objetivo es que ustedes, si quieren o ya sea empezar a trabajar en innovación o trabajar en esa área, el equipo, la propuesta, eso es importante. ¿Mm? Y para ir terminando, ¿cuáles son las etapas de un proceso o un proyecto de innovación? Y cómo esto se conecta con la ingeniería, véanlo así también. Hay tres, de cierta manera, hitos. El primero, el ajuste problema-solución. ¿Se acuerdan que le dijimos que lo más importante es partir con una buena problemática? Bueno, aquí justamente uno tiene que responder esa pregunta. ¿Tengo un problema que valga la pena resolver? Ese es como el primer hito. Y eso es un cierto enfoque. Luego, si logramos detectar una buena problemática, pasamos a cómo generar un buen producto y que tenga mercado. Entonces ahí lo que intentamos responder es, ¿podemos crear algo que la gente quiera? Acuérdense que eran los resultados, ¿cierto? Resultados económicos, sociales, y medioambientales. Y luego, cuando ya logramos responder todo eso, es que parta el tema del escalamiento, que es cómo acelerar el crecimiento. Entonces, las dos primeras etapas es lo que se denomina como el área de la innovación, ¿no? Y por eso tiene un enfoque que es diferente y complementa a la ingeniería, porque el foco acá es de aprendizaje, de validación, de pivoteo y es más cualitativo. Y luego cuando nosotros ya logramos detectar que esta es la solución y que hay que empezar ya a escalar, ahí viene, ¿cierto?, el foco en crecimiento, la optimización y el terreno es cuantitativo. Entonces esto es ya ingeniería pura. Entonces la innovación con la ingeniería se conecta de esa forma. Cuando queremos hacer un proyecto de innovación, ¿cierto? Primero todo un proceso de exploración, aprendizaje y luego ya nos lanzamos a poder escalar la solución. Así que eso, que se queden que si bien hay modelos y hay formas de hacer la innovación, en la práctica cuando uno está haciendo un proyecto es más bien como lo que está acá abajo. Uno da dos pasos para adelante, uno para atrás, porque está trabajando bajo incertidumbre, pero por eso se necesita entrenamiento y es todo un área de estudio y también en la cual ustedes se pueden desarrollar como futuros profesionales. Así que muchas gracias. Y esa era la presentación. Y ahora abrimos también a si tienen dudas, ya sea de la presentación o del programa Advance. Si quieren, la pueden dejar en preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Súper dinámica y motivante en realidad la presentación. Bueno, Gonzalo, ingeniero civil industrial, magíster Mm, en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del directorio del ecosistema BioBio, mentor de mentores de impacto, ¿cierto? Gestor de tecnológica, innovación y emprendimiento, director de la incubadora de negocios y mucho más, ¿cierto? Podría decir de la Universidad Católica Santísima Concepción y mucho Claro. más. Bueno, yo creo que una de las cosas más relevantes, ¿cierto, Gonzalo, que tú lo señalabas, la innovación no está por decreto, lo hacen las personas. No, sí, Y sí. mucho está conectado con la ingeniería, así que, y Mm, sobre todo con la ingeniería industrial. Y exactamente. bueno, muy buena tu presentación, me encantó que hay 4 habilidades de comportamiento y una cognitiva, entonces se Sí. puede aprender, solo hay que salir de la zona de confort. Así que gracias Ujú. nuevamente por la No, exposición. gracias a ti. Dejamos abierto las preguntas, como decía Gonzalo. Voy a ver el chat.
Y también preguntas del programa también, ¿cierto? Ujú. Que como les decíamos al inicio, ¿cierto? El programa tiene un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, en data analytics, en la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y en la industria 4.0, ¿cierto? Que son donde hoy día ya estamos inversos y nos vamos a desarrollar y nos estamos desarrollando como profesionales y ustedes como futuros ingenieros e ingenieras civiles e industriales. Si quieren, pueden levantar, o sea, dejar en el chat y también los vamos a habilitar para que puedan habilitar el micrófono. Bueno, por aquí, Francisco, una Hola, duda. Francisco. Dale. Dentro del programa Advance, lo que estaba mirando, claro, es innovación, como decía, es súper buena la presentación, bien alentadora. Ujú. Pero lo que me sale en duda es, ¿esto también vendría incluido dentro de los temas que uno va a ver en el programa? Porque también tendría que verse gestión de proyectos, habilidades, como dice usted, temáticas, un poquito de más industria 4.0. ¿Eso igual viene en la malla o es solamente parte de la presentación? Eso me tengo mi duda. Karen, si quieres responder y complemento. Sí, sí. Bueno, la malla es la que yo les presenté con asignaturas, ¿cierto? Que van desde el primero al sexto semestre, ¿cierto? Pero tenemos programas de asignaturas donde módulos de innovación propiamente tal trabajamos. Mm. Y nosotros lo que esperamos, como yo les decía, es que efectivamente más de alguno de ustedes su trabajo de título idealmente sea y proyecte una innovación. Nosotros estamos convencidos, como lo decía Gonzalo también, ¿cierto?, que necesitamos generar más industrias. No hay existe el miedo, ¿cierto?, de que no hay dinero y es como una de las trabas, bien lo decía así al final de la presentación Gonzalo, pero hay un sinnúmero de instrumentos a los cuales uno puede postular. Ahora, para la pregunta específica, trabajamos la temática de innovación, pero por cierto están todas las otras áreas de la ingeniería civil industrial en el programa DAS. Entonces tú vas a ver operaciones, vas a ver también gestión de proyectos, ¿cierto? Y tienes estos dos diplomados, pero uno de los enfoques y sellos que tiene la carrera en particular también es que, porque como lo decía Gonzalo bien, ¿cierto? La innovación la hacen las personas. Sí, y ahí también complementar de que a usted a ser alumno nuestro también estamos conectados con el ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces se hacen hartas actividades que son como extracurriculares, ferias, hay talleres. Entonces tenemos un programa de la facultad que se llama Innovación, donde ustedes también pueden presentar sus proyectos, se hacen talleres complementarios. Entonces está tanto en la malla como también actividades que son complementarias y que y que generan este ecosistema de emprendimiento en la universidad. Y qué más que sea una oportunidad que siempre se han tenido una idea, ¿cierto? Que quieran plasmar y que quieran poner en práctica, ¿cierto? Que más que pueden ir desarrollando desde el inicio de la carrera un proyecto que termine finalmente convirtiéndose en una innovación. Eso Exacto. sería lo que hemos propuesto, que sería lo ideal, partir desde, desde la primera asignatura, es como nosotros trabajamos la metodología basada en proyectos, ¿cierto? Que más Mm. que sería un éxito total es que se partiera con una primera idea y se fuera transformando a la medida que van adquiriendo más conocimiento, más destreza, más habilidades y se pueda terminar con una idea que se pueda postular, digamos. Están todas las herramientas que decía Gonzalo, ¿cierto? Ahí como apoyo. Hay una Exacto. asignatura en particular del programa que se llama Operaciones para Sustentabilidad, que está escrita a este programa de innovación que señalaba Gonzalo. Es una asignatura más esa, además. Sí. Todos pueden, si quieren, bueno, si hay más dudas, comentarios, pueden habilitar su micrófono por chat. Estamos acá atentos igual. Ahora, Francisco, la pregunta que hacía era porque le motivaba la innovación o porque le complicaba la innovación. Una de las No, cosas que no, acabo de aprender. No, dale. no, totalmente de acuerdo. Es que, como dice usted, no lo había visto bien en la malla, no lo había visto como la rama de gestión de proyectos, porque como dicen ustedes, son varias cositas que atacan la innovación. No es como, Mm. como dice usted, no solamente generar una idea y trabajarla, procesarla, sino que son varios campos que uno tiene que atacar. Y no me había percatado que salía o cómo lo tomaba la carrera en sí.
Porque, como dice usted, claro, a mí me llama la atención la innovación porque soy amante de la mejora continua en el aspecto de decir lo que hacías ayer, hoy en día ya no se hace igual. A veces simple, un tema súper simple. Como decía en el ejemplo de recién de la Maruchan. Pero sí, claro, quedé súper claro ahí con la respuesta, agradecido. Muchísimas gracias. Eso sería por mi parte. Gracias, Francisco. Muy bien, entonces yo creo que estamos terminando. Ahí la Ujú. invitación a que visiten la página web. Estamos abiertos todo el equipo de la Facultad de Ingeniería atento a resolver cualquier duda y que puedan ser parte de la institución. Muchas Muchas gracias a gracias. todos y Chao, todas. chao, que estén Ah, Chao, bien. vale, chao, que muchísimas estén gracias, se bien. pasaron. Chao, chao. Gracias.